Bueno, ya nos acompaña don José Manuel Soria, ministro de Industria, Energía, Turismo, y ¿quiere que le haga la buena o la que así ya no la quitamos de encima? Bueno, yo creo que la que usted considere oportuna y Nos estoy quitamos de encantado de estar encima aquí. esa de culebroncilla del verano, de las bronquillas, todo, fíjate cómo se lo estoy poniendo, señor ministro, las bronquillas que ha tenido usted con el señor Montoro, o que ha trascendido, que ha tenido usted con el señor Montoro a cuenta de la reforma del sector energético. ¿Qué hay de verdad o qué hay de serpiente de verano? Hubo una entrevista que luego matizó el propio ministro de Hacienda y yo desde luego me quedo con la matización y con la clarificación donde dejó meridianamente claro pues cuáles son las competencias de los distintos departamentos y cuáles son las prioridades dentro del gobierno, y con eso para mí es muchísimo más que suficiente. Eso quiere decir que es usted el que va a hacer, según su criterio, la reforma del sistema eléctrico, básicamente, bueno, de todo el sector energético, pero el punto, en fin, de fricción estaba en todo lo que tiene que ver con el sector eléctrico, con ese abultado déficit tarifario que hay que solucionar sí o sí de aquí a muy poco tiempo, que ahora es de 24.000 millones, pero que hay que dejarlo a cero. Va por ahí, ¿no? Y yo le pregunto, en esa reducción de esa macro cantidad, ¿qué va a pasar con el recibo de la luz de los ciudadanos? Al final vamos a tener también que pagar parte de ese que ya pagamos, pero más parte de ese déficit que se ha ido generando a lo largo de los años. Bueno, justamente uno de los objetivos con los que se plantea esta reforma energética es para que si el recibo de la luz sube, suba solo porque el mercado así lo ha determinado, es decir, porque quienes ofrecen electricidad para ser vendida y quienes compran electricidad para luego distribuirla, pues llegan a un determinado precio, que puede subir o puede bajar. Pero es una reforma para que no sea el Estado quien cada 3 meses determine, a través de lo que se llama la determinación de los peajes del sistema, si el recibo de la luz sube o si el recibo de la luz baja. Pero si los que venden meten la energía que cuesta más cara producirla, lógicamente eso subirá. Si cuesta más caro producirla, sí, por eso hay una parte de la reforma energética que tiene que ver con la disminución de los costes del sistema. El problema es que lo que cuesta producir electricidad ahora mismo es superior a lo que se ingresa por producir esa electricidad. Y ese desfase entre lo que se cuesta y lo que se ingresa es lo que se llama el déficit de tarifa. ¿Cómo solucionar este problema? Pues de una de 3 maneras. O bien se disminuye el coste, o bien se aumenta el ingreso, o bien se hace una combinación de las dos fórmulas. Y eso es en lo que está trabajando el Ministerio de Industria como propuesta a llevar al Consejo de Ministros, pero claro, es el Consejo de Ministros quien, de una manera colegiada, ha de tomar en esta materia y en todas las decisiones de gobierno. Háganos entender por qué los españoles pagamos la energía más cara que, yo qué sé, que Finlandia, por ejemplo, 3 veces más cara. No resulta difícil de entender porque el precio de la electricidad, el precio del recibo de la luz tiene 2 componentes. Uno, que es al que yo me refería antes, del mercado. Quienes producen enfrentan a quienes demandan y sale un precio. Eso es la mitad de lo que pagamos. Pero la otra mitad de lo que pagamos se llaman los costes de los peajes del sistema. Y ahí está incluido no solo lo que cuesta producir la electricidad, que ya se ha determinado en la subasta a la que me refería, sino otro tipo de costes que no tienen que ver. Por ejemplo, costes que se llaman de interrumpibilidad. ¿Y eso qué es? Pues eso es una cuantía de dinero que el sistema paga a los grandes consumidores, a las grandes industrias que hay en España, para que si en un momento determinado hay un problema de necesidad de suministro adicional, ellas interrumpan, de ahí interrumpibilidad, interrumpan su suministro y esa cantidad que hubiesen consumido la puedan verter al sistema. Eso, para garantizarlo, precisa de una cuantía de dinero que alrededor de unos 500 millones de euros supone anualmente. Hay otra cuestión, por ejemplo, de los costes, que es que las centrales térmicas estén encendidas aunque no estén produciendo. ¿Para qué? Para que si se produce una necesidad adicional, en términos similares a los anteriores, de electricidad, pues puedan estar listas para operar. Pero claro, si están encendidas y no están operando, eso supone un coste, aproximadamente unos 800 millones de euros al año. O, por ejemplo, el coste de las primas
que determinadas tecnologías reciben porque su coste de producción es muy elevado, pero que sin embargo interesa tenerlas porque son energías limpias, son energías verdes, que además nos hacen cumplir con objetivos que hemos asumido dentro de la Unión Europea. Son las famosas primas a las energías renovables. Lo que se produce, por ejemplo, con viento, energía eólica, lo que se produce con sol, sea energía fotovoltaica o sea energía termosolar. Pero claro, eso también tiene un problema. Tiene la ventaja de que son energías limpias, pero tiene el problema de que al tener que remunerarlas, al tener que pagarlas a un precio superior a lo que se paga a otras tecnologías, pues resulta que supone un sobrecoste en el sistema. Para hacernos una idea, solo con las primas que se han concedido a lo largo de los últimos años para nuevos proyectos de este tipo de energía, si se ejecutan todos los proyectos, de aquí al año 2020 supondría 70.000 millones de euros adicionales en primas, que es un coste que no puede asumir el sistema. No lo puede asumir ni el recibo de la luz, ni lo puede asumir el Estado en forma de déficit, ni lo pueden asumir las empresas en forma de pérdidas en su balance. Por tanto, la fórmula ha de ser, y en eso es lo que trabaja el Ministerio, una combinación de este ajuste para que no todo recaiga sobre una de las partes, sino que haya una distribución lo más homogénea posible. ¿Y cómo le explicamos a la gente que ya está recibiendo las facturas de la luz del mes de agosto y de incluso de julio, que ya les viene con el 21% de IVA que entra en vigor el sábado? Pues hay que explicarles que si la facturación de cualquier consumo de electricidad con anterioridad al 1 de septiembre incorpora un tipo impositivo del IVA del 21 y no el que está vigente hasta el 1 de septiembre, que es el 18, ese recibo ha de, Devolverse. protestarse ante el operador que lo haya emitido. ¿Por qué? Pues porque la subida del IVA aprobada por el Gobierno tuvo en paralelo una decisión de que no entraba en vigor de inmediato, sino que se posponía al 1 de septiembre. Por tanto, los consumos que pueden ser gravados con el nuevo tipo impositivo son solo aquellos que se produzcan a partir del 1 de septiembre. Vale, yo le hago una más y os dejo. En las últimas horas hemos sabido que los extranjeros que han venido no solo han venido muchos más, sino que además se han gastado más dinero. En fin, está muy bien, pero también necesitamos al turismo español, como usted muy bien dijo, aunque algunos hayan encontrado mosquitos por España también, declaraciones que fueron también, bueno, se ve que en agosto vale todo, y quisimos hacer de eso pues también una historieta de sus declaraciones, de la necesidad de que los españoles, los que pudieran, pues se quedaran mejor en España. Pero bueno, es un excelente dato que los que han venido, aunque sean extranjeros, los queremos mucho, se han dejado más dinero, ¿no? Empieza la semana usted con mucho ánimo, supongo. Es un buen dato y hoy además se presenta la última encuesta del turismo nacional con datos, digamos, cerrados para el primer semestre y datos de encuestas para el mes de julio. El sector turístico es probablemente el sector en términos de aportación directa al conjunto de la actividad económica, eso que llamamos el Producto Interior Bruto, es el sector más importante de la economía española, porque en la actualidad 11 de cada 100 euros que se producen en la economía española vienen directamente, no hablo indirectamente, directamente del sector turístico. Es un sector que emplea a más de 2 millones de personas y es un sector que ya en el año 2011, que fue un año tremendamente complicado para la economía española, tuvo un comportamiento extraordinario. Fue un sector que creció cerca de un 7,5% en número de visitantes y también en cuanto al gasto. En el año 2011 era casi normal ese aumento porque veníamos de 2 años, el 2010 y 2009, muy malos, que había caído mucho. Pero lo que está siendo sorprendente, positivamente sorprendente, es que a lo largo de todo este año 2012 se está experimentando también un comportamiento muy positivo, aumento en el número de visitantes internacionales y está habiendo un aumento también en el turismo nacional, pero muy inferior al internacional. Y además, en ese aumento del turismo nacional, hoy se verá en las encuestas, en las estadísticas que se publican, se da la circunstancia de que aumenta el número de viajes
que se hace dentro del entorno nacional, turismo nacional, pero sin embargo disminuyen las pernoctaciones hoteleras. ¿A qué se debe esto? A que hay una gran parte de esos viajes que están utilizando como lugar de hospedaje las viviendas de familiares o de amigos. Por tanto, digamos, es una cifra positiva, pero lógicamente sería mucho mejor tener una, digamos, mayor participación de la que en la actualidad tiene ese consumo de turismo nacional. De lo que usted nos ha explicado del recibo de la luz, me da la sensación, deduzco, que un alto porcentaje del recibo de la luz, del total del recibo que cualquier ciudadano paga, no se corresponde a lo que cuesta producir la energía, sino a otros capítulos. Me gustaría saber cuál es ese porcentaje. También me gustaría saber, hasta donde pueda contarnos, cuántas presiones de dentro y de fuera de España está recibiendo el gobierno, porque todo está lleno de rumores, nadie lo ha escuchado, pero se sabe que hay presiones de Estados Unidos porque hay inversores norteamericanos en nuestras renovables, presiones del gobierno italiano porque tenemos una de las grandes productoras de energía española que es de capital italiano, presiones de grupos de interés dentro y fuera de España. ¿Cuántas presiones hay y cuánto hay de auténtico en el recibo de la luz? Vamos a ver, cada vez que encendemos la luz en casa, lo que estamos pagando es, en primer lugar, lo que cuesta producir esa electricidad en la central térmica o bien en el molino de viento eólico o bien en un huerto fotovoltaico, el coste de la producción normal. Estamos pagando también lo que cuesta transportar esa electricidad que se produce en esa central térmica hasta el punto de distribución. Eso parece normal también. Estamos pagando también lo que cuesta distribuir desde ese punto de distribución esa electricidad hasta que llega al enchufe de la casa para entendernos. Y luego estamos pagando también, lógicamente, lo que es el margen que se llevan las empresas por todo ese proceso. Pero luego hay otro tipo de costes que son los que se conocen como los peajes, que ya no tienen que ver efectivamente ni con la producción, ni con el transporte, ni con la distribución. Y que son esos a los que antes me refería, lo de la interrumpibilidad, lo de esos pagos por la capacidad, tener encendidas las centrales aunque no estén funcionando por si tienen que entrar en funcionamiento. ¿Por qué? Porque hay una parte importante de toda esta cuestión que es la siguiente. Cuando se produce electricidad con un molino de viento o cuando se produce con un huerto fotovoltaico, no hay garantía de que pueda estar al 100% siempre, porque si se te cae el viento deja de producir. Si no hay el sol adecuado también. Entonces tiene que haber lo que se llama una potencia de respaldo que respalde esas caídas, y esa es la razón por la cual también tienen que estar encendidas esas centrales térmicas. Es decir, se está pagando por parte del sistema la posibilidad de que tenga que entrar para respaldar una energía renovable caso de que fallen los recursos naturales, en los que somos muy ricos en España. Tenemos ahí una ventaja competitiva, pero como toda la vida tiene también este tipo de inconvenientes. Luego están los costes de las primas a las renovables. Luego está también, lógicamente, cuestión muy importante, el coste de los sistemas eléctricos extrapeninsulares, Baleares, Canarias, Así Ceuta tenemos el y recibo Melilla. que tenemos. Claro, Pero y usted todo viene eso